noches. Vamos a comenzar entonces con las oraciones de apertura. En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. In the Buddha, the Dharma, and the Sangha most excellent, I take refuge until enlightenment is reached by the merit of generosity and other good deeds. May I attain Buddhahood for the sake of all sentient beings. Sanje Chodan Sogji Chonam La Chanchu Bardu Dakni Gyapsu Chi Dagi Chinsok Jipe Sonam Chi Drola Penchi Sanje Druparsho. Que todas las madres, seres sensibles, ilimitadas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad, que sean separados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. May all mother sentient beings, boundless as the sky, have happiness and the causes of happiness. May they be liberated from suffering and the causes of suffering. May they never be separated from the happiness which is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. Manam kadang yampe semchem tanche de wadan de wayadan de par yurchi. Dunya dan dunya ji judang dralwar yurchi. Dunya mepe de wadan mi dralwar yurchi. Nyeren chadang nidan dralwe tamnyo lane par yurchi. La ofrenda del mandala, now the mandala offering. La tierra salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres sensibles disfruten esta tierra pura. The ground is sprinkled with the scented water and strewn with flowers. It is adorned with Meru, the supreme mountain, the 4 continents, and the sun and moon. As a Buddha field, I offer it. May all sentient beings attain the happiness of the Buddha fields. Sashi Pochu Yushin Mertokram, Riragni Shin Yinde Yempadi, Sanje Shinla Mikte Pulwayi, Rukum Nandak Shindu Choparsho. Solicitud de enseñanza. Por favor, gire la rueda del Dharma de los 2 vehículos y su combinación de acuerdo a las disposiciones según las capacidades mentales de los seres vivientes. Please turn the wheel of the Dharma of the 2 vehicles and their combination according to the dispositions and mental capacities of sentient beings. Semche Nanji Sampadang Loyi Chedra Jitawa Chechun Tungmon Tepayi Choyi Korlo Kordu Sol. Okay, so now, welcome everyone. Good evening to you. Okay. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos. Okay, so I'm going to start in my prayers. So please, everybody, meditate about the 6 paramita, particularly to thinking about the perseverance. Please. Lama va a recitar las plegarias de apertura y de súplica a los maestros del linaje. Por favor, mientras tanto, nosotros meditemos especialmente en las 6 paramitas y entre las paramitas meditemos en el paramita de la perseverancia o diligencia.
Now say Jesus so Japan Baran Kazo Yunjo the Solo Jalo Jalo Zogi Bottom Jimmy Java to Jimmy Shanga Dante Zaveta Yakaji no Jim the Roboche Dos Jim on the so on the Chini on the Sijil Some Done Jimmy Nanda de Lo de Chugo Dobra Sijilo Sandayonan Java Galan Jaraga Jamadan Javala Jinji Ninja Subjection to Brother Jujin Jadon Jerimola Foundation to Government some Jeremada Juring. Tarbanyo do Nimande to Sayendo Madafara Dominja Level Mona Sibut of Foundation for the Madatan Provision Kalata. Ravetsana Namkel Water there as a major agent to Janade Javodojon. Lonjo Zada Nishi Jimenda, Jewett and Gana Handoya Lemon to Mayin, Jizon, Dorico, and the Samba, Nemo Dobo Dong. Chawagundoya, the Lama, the Michi, Balamundi, Sotanamki, the Dorje Change Combine Dojo, Zanjo Zinjo, Boje, Moje Bonam Jiji, Jivanya Baba, Kone Konda Bewa. Okay, so now, back to the study today. Again, continue studying the book of the words of perfect. Words of perfect, my teacher. The words of perfect, my teacher. Or what do you have to say? Vamos a continuar entonces con nuestro estudio de este texto, las palabras de mi maestro perfecto, del Sapatul Rinpoche. Okay. So now we are in the subject, actually, the bodhicitta, the particularly bodhicitta talked about the action bodhicitta, which is the essence of the actions is the six paramitas. Y hemos estado hablando de este tema sobre la bodhicitta. Y dentro del tema de la bodhicitta hemos estado hablando de la bodhicitta de acción específicamente y la esencia de la práctica de la bodhicitta de acción, que son las 6 paramitas o las 6 perfecciones. So now we are talking about, particularly at last week, the perseverance, the paramitas, perseverance. Y la última semana estuvimos hablando de esta paramita llamada perseverancia. So generally, all the paramitas are important. There's nothing important better than other ones. Okay. Y en realidad todas las paramitas son importantes. No hay ninguna que sea mejor que la otra. Now here we are kind of try to learning about how the paramita of the perseverance, how important it is. Pero hoy vamos a aprender sobre esta paramita de la perseverancia y por qué es tan importante, por qué es la más importante. So now we are talking about last time here
Zapata Rinpoche says, the without perseverance, there is even the wonderful wisdom, the knowledge, the intelligence, it's not so working, not so well enough. Y hay unas palabras aquí de Zapata Rinpoche que dice, sin la perseverancia o sin el apoyo de la perseverancia, contar con gran sabiduría o inteligencia no es suficiente. Esto no funciona por sí mismo. The perseverance has many different, meanings there. And then the simply perseverance means continue working, without giving up. Y la perseverancia es un término que tiene muchos significados, pero en este contexto, perseverar es continuar esforzándote sin rendirte. So the continuity, the maintaining everything, even the samsara activities and our spiritual activities, like including study, the meditation, the training mind. So we have to continue it. That's so important, for us. Y cuando vemos la perseverancia es importante, bien sea en nuestra vida ordinaria, en nuestra vida cotidiana, así como en la meditación y en la práctica, la perseverancia y la continuidad son lo más importante en ambos casos. Oh. So the reason is that the perseverance, what? The opposite of perseverance is the lazy, right? Cuando hablamos de la perseverancia, debemos comprender qué es lo opuesto de la perseverancia. Es la pereza. Oh, perseverance is the positive part. The being lazy is a negative part. Y perseverar sería el aspecto positivo y la pereza sería el aspecto negativo. So therefore, everything is dependent on perseverance. Being lazy is never going to be success in our life, no matter whatever it is, whatever activities, whatever, no matter whatever, just name it. Spiritual, non-spiritual, or working, whatever needed, study, so forth. Without the perseverance, there's no such things to achieve and success as kind of something magically happen, something. No way, there's nothing happened in the past, never going to be happen in the future at all. That has to be, really has to understanding everyone. Entonces, todo depende de la perseverancia. Hay que entender que con la pereza no se logra nada. No se logra nada ni en esta vida ordinaria ni en la vida espiritual. Así que no podemos, si no hay perseverancia, no hay éxito. Nada pasa por arte de magia. Tenemos que entender que la perseverancia es la clave para poder lograr todas las metas. Ni en el pasado, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, nada podrá ser logrado sin la perseverancia. Okay, so therefore, the perseverance is so precious things to do, in our life, no matter whatever. Oh, so it's always making effort, never giving up. So that is the matters. Okay. Por eso la perseverancia es algo tan precioso. No importa lo que ocurra, tenemos que perseverar. Oh, it's like here, one of the great masters, Zopa Chimbo, Jimmy Lingua said, Y aquí hay un comentario de uno de los grandes maestros del Sokpachempo llamado Jigme Limpa. even though somebody has a very wisdom, the smart, but the wisdom,
is not enough if there is no perseverance. Y Jigmelimpa dice, incluso si alguien está dotado con gran inteligencia y sabiduría, si no tiene perseverancia no podrá lograr nada. For example, giving example here, when we go to the boat, right, in the water, in a boat, the boat is there. Then the person who how to say, the drivers of the boat is there. Por ejemplo, este es un ejemplo que nos coloca Jigmelimpa. Si tenemos que cruzar un cuerpo de agua, necesitamos un bote. Y para poder cruzar el agua, tenemos que usar el bote. But the driver is there, the boat is there, but they are lacking of this stick, which can really moves everyone, you know, or which what you call that, or we call the Java to get about this. What do you call it? Entonces, you mean the person who rocks the boat, who moves the boat? The stick one. Yes, it's called oar. That stick, oar. Yeah. Oar. Okay. Ok, entonces tenemos que cruzar, si tenemos que cruzar un cuerpo de agua, necesitamos un bote y necesitamos a alguien que maneje el bote o que lo mueva. Y esa persona, para poder mover el bote, necesita de los remos y luego necesita poder usar y poner en movimiento los remos. Oh. So it's like same thing at the vehicle, the motor car. The car, the G, whatever is there, the driver is there. If there's not oil, doesn't work. Gas is not there. Y lo mismo, en un ejemplo moderno, sería, por ejemplo, conducir un carro o un coche. Para poder mover un carro necesitamos que el carro tenga un chofer y este carro tiene que tener motor, pero si tenemos el carro, el chofer y el motor y no tiene gasolina, el carro no se moverá. Oh, so everything is running is by the power of the perseverance, you know, in order to improve everything. So without the perseverance, there's no such things can be done. Anything in the reality, you know, very clear. Entonces, ¿el punto cuál es? Entender que todo se mueve debido al poder de la perseverancia. Sin la perseverancia, nada ocurrirá ni en la realidad ni en el camino espiritual. Okay, so 지진 옆에 대변을 제외도 뭐지 노시 대다 넘버 탐지도 또 찾아봐 니 상을 리버 용了서 탕류 준주 유동하다 없이 매나 달콤래 가 취지 가야 미체노 now zaparu what you say here and we all needed really hard work. The perseverance is important. Así que Zapato Rinpoche nos dice, realmente necesitamos practicar la perseverancia y trabajar duro. What they're saying here, so you know, less sleeping. Y el texto dice aquí específicamente, dormir menos. And sometimes we sleep too much, you know, which is we don't need it actually. So that's what I mean. Does not mean don't need it sleep, okay? We needed to sleep, very good. Whatever necessary according to our body, but not too much, you know. So then it's kind of, it's part of the lazy too. Entonces, a veces la realidad es que a veces dormimos demasiado. Esto no quiere decir que no tengamos que dormir. Lo que hay que entender es que hay que dormir lo necesario, no dormir en exceso, no dormir tanto. Dormir mucho es un signo de pereza. Also, there's many
disturbance there. There's many distractions there, especially these days. So many, so many things there. Just countless there, If we are not really aware, we are not really kind of aware about the perseverance, if we don't know enough doing perseverance, we're going to be so lazy. The life is totally full of laziness. We're not going to be achieve anything, that enlightenment is so far there. Entonces, hay que entender que hay muchas perturbaciones y tenemos demasiadas distracciones. Si no prestamos atención y no perseveramos, nuestra vida se va a llenar de pereza y no se logrará nada en esta oportunidad, lo cual es terrible. So there I pointed yesterday, mentioned, have to think about. Every parameter is very precious, there's no doubt, okay? Does not mean only needed perseverance and nothing else. No, that does not mean. Simply what that means here, have to make effort, always continue, non-stop. Entonces hay que entender que cada paramita, cada práctica es preciosa. No solo la perseverancia es preciosa, todas son preciosas. Lo que hay que entender es aquí que sin perseverancia no podremos lograr las demás. So the point is here to be balanced, and sometimes balance, sometimes which one is more necessary for individual, okay? It matters. People, somebody lack of patience, they have to be more patient. Parece que la imagen de la Magurson se ha quedado congelada. Bueno, él estaba diciendo que el punto es tener balance. Cada individuo es diferente. Para aquellos que carecen de paciencia es importante entrenarse en la paciencia. Para aquellos que carecen de perseverancia deberían entrenarse en la perseverancia. Vamos a dar un... Ah, ya está de vuelta. Okay. Oh. So, Lamala, you were saying that for every individual, they need balance. And then we lost you. Okay. Yeah, somehow, I don't know what's here. Okay. So the point is here that everything needed the balance as possible. And then the important part is individually, somebody lack of perseverance, we have to make a lot of efforts. Some of lack of patience, practice more patience. Some of lack of discipline, has to do more discipline. So on. Okay. So. Entonces, decíamos que el punto es que debemos encontrar un balance. Para cada individuo es importante encontrar este balance. Si alguien carece de perseverancia, debe entender y practicar ser más perseverante. Si alguien carece de paciencia, debería esforzarse en practicar la paciencia. Si alguien carece de diligencia o de ética, debería esforzarse en esas áreas. Pero hay que entender que el punto importante es el balance del individuo y la perseverancia. Okay, that is the practice part. When we bring into practice time, everything has to be balanced. And then according to our own, like I have a lack of patience, I have to be more practice and a patience. The patience does not mean I don't need the perseverance. No, it needed all together actually. Can't separate. Entonces, en el momento de la práctica, cada individuo debe encontrar aquel balance en su práctica, aquello en lo que debe trabajar. Si alguien no tiene paciencia, tiene que encontrar la forma de practicar la paciencia.
haciendo hincapié, pero el punto importante es que debe haber un balance entre esta práctica y la perseverancia. So therefore, here talking about how the perseverance important, as yesterday we discussed. Okay. Actually, all the parameters are not separable actually. Okay, according to the fundamental point of view. Okay, the point of view, but and our ordinary people, we don't see that, we do not understand that part. Okay, so therefore we have to be the practice each of them as possible. Entonces, aquí el punto importante que estamos explicando es por qué es importante la perseverancia. Todas las paramitas son importantes. De hecho, desde el punto de vista de la naturaleza última o de la verdad última, las paramitas no están separadas, pero como individuos sí debemos practicarlas por separado. Es importante que nos entrenemos de esa forma. Hello, hello. Yes, Lamala, go ahead. Can you hear me? So there, can you hear me? Yes. Lamala. Bueno, es el momento de practicar la paramita de la paciencia. Y debemos perseverar en la paramita de la paciencia. Hello, hello. Hello, Lamala. Okay. Okay, now I can hear you. Okay, so we are kind of something internet, some issues there. I don't know. Okay. So, now where we are. You were saying that as individuals, we need to practice every parameter. They are important, but we need to practice them individually. However, they are not separated from ultimate reality. Okay, so then yesterday we and today continue talking about here the quality of the perseverance. As long as perseverance there, and everything will be kind of rises the quality of everything. Once we have a perseverance, the patients will have natural understanding better, or the discipline, the wisdoms, the concentrations, and so on. The everything. So therefore, here talking about the perseverance is the most important key factor. So. Entonces, ahora vamos a hablar de las cualidades de la perseverancia. Y el texto comienza diciendo, mientras haya perseverancia, todas las demás cualidades se incrementarán. Se incrementará la paciencia, se incrementará la generosidad, se incrementará la disciplina ética, la concentración y la sabiduría. Pero la paramita de la perseverancia es la clave que las apoya a todas las demás. Okay, so now we finish that subject, the perseverance. Okay. Entonces, con esto terminamos este tema sobre la perseverancia. So we finish now. Practice of Jamra cities.
Ahora hemos culminado la primera paramita, que es la generosidad. Oh, that the opposite of generosity is what? You know, oh, stinginess. Everything is never going to be offered to other living beings, but always myself, everything. So, Y recuerdan cuando hablamos de la generosidad, también explicamos que lo opuesto de la generosidad era la mezquindad o el egoísmo, el no querer compartir nada con los demás. oh, the second one is what? Disciplines. La segunda es la disciplina ética. Okay. So I don't know how to put the opposite of discipline. Y luego tendríamos ver el opuesto de la disciplina ética. ¿Cuáles serían las conductas opuestas a la disciplina ética? Oh, so which is the opposite is kind of no discipline. So everything is kind of how to say. I don't know how to explain. The 10 non-virtues, Kamala. Right. Ok. Entonces, lo opuesto de la disciplina ética sería, por ejemplo, practicar las 10 no virtudes o actuar con las 10 no virtudes. The disciplines, of course, each important. I said the discipline also. It is very important. It's very not easy part in our, particularly this now is a 21st century. This is one of the lack of discipline is quite a bit challenge for us too, you know. Y sabemos que la práctica de la disciplina ética no es nada fácil, especialmente ahora que estamos en el siglo XXI, donde parece que la ética y la disciplina se han relajado mucho o prácticamente no existen. Like discipline, when we are in the students in the school, we need the discipline. When we are at college, we need the discipline. When we are after college, university, we need the discipline. And when we are practice, we need the discipline. When we go to the working, we need the discipline. So important. It's actually without discipline, it's quite a bit very challenging actually. Y también entendimos que la disciplina es necesaria prácticamente en todas las áreas. En la escuela, si vamos a la escuela, necesitamos tener disciplina. Si vamos a estudiar en la academia o en la universidad, cuando vamos al trabajo, en todos los lugares vamos a necesitar mantener cierta disciplina. So, but certain then patience, right? Third one is. Luego la tercera paramita es la paramita de la paciencia. Patience object is the more kind of upset or anger, dislike. Y el objeto de la práctica de la paciencia es pacificar la ira o el enojo. So those are also very important as well. And then which we already discussed, the perseverance, which is the antidote for the lazy. Y ya habíamos discutido estas tres y luego estuvimos hablando hoy sobre la perseverancia, que es el antídoto contra la pereza. Okay. Now we are in the fifth one, sixth paramita, which is concentration of meditations. Y ahora vamos a comenzar el tema de la quinta práctica, que es la concentración meditativa. So now the concentration, the opposite of the meditation concentration is just,
our mind or everything's, how to say, no focus at all. So it's just running everywhere. And even during our study time right now, it's so important to focus and right this moment, to study what I'm trying to say, or what you're listening carefully, Also, that's it. How here talking about the fifth one, the concentration, the meditations, samadhi. Entonces, para comenzar a hablar este tema de la concentración, tenemos que entender que la concentración meditativa tiene un opuesto que es la distracción y la falta de enfoque. Y esto se refiere no solamente a la práctica meditativa, sino también en el estudio. Por ejemplo, ahora estamos en el momento del estudio y hay que enfocarse, concentrarse en lo que estamos haciendo para estudiar. Y luego también se refiere a la práctica del samadhi o absorción meditativa. Okay. Nga pa samten je paru chimba ne tangbun duzi da namye tamje pa ne neven ba shi la ma ten na samten ju la che me ne be tangbun namye pa wa kar che te yang du ba ne indal we chu yin de kama tang pen da zame da nyen ro da ta na len ji ji be lu ji sha ri ja so so tra we chu che ye na je da da ba me be za shi la cha ne chi je nyam do sam ne ta do Chibu never chagude, Jide Reba Shiva, Vijayani, Chibu Sanjay, Jide Chudin Trobu, Vijayati, Sum Ye Penje, Jide Chadang Ju, Jide Da Ti Jang, Jide Chibu Deva Shila, Shi Song. Now here's the part which is pointed out here. First, let's talk about the text. What it says. Text is mentioning here the practice about the concentration is necessary to have the environments creating kind of quiet, environment itself is needed, surrounded us. It's so important. Entonces, ahora el texto aquí comienza hablando sobre lo que sería la preparación para la práctica de la concentración y comienza señalando la necesidad de crear un ambiente tranquilo que nos rodee o tener un entorno tranquilo. As for like here talking about as a meditator, as a practitioner or spiritual person, they needed creating space which is kind of more less distractions around it, more quiet places. So therefore we go sometimes in the mountain, sometimes in any where there is more quiet. Entonces, aquí como, por ejemplo, como meditadores, si vamos a practicar en la concentración, necesitamos tener un espacio que sea calmado, con menos distracciones, y por eso muchos meditadores se van a las montañas para poder tener este lugar amplio y tranquilo para poder practicar la concentración. So likewise, same thing as in our ordinary practitioner, wherever you are, is needed kind of space creating. It's wonderful if you have some space which can less noise surrounding, less disturbance due. That is very important first things. Okay. Entonces, para nosotros, como practicantes ordinarios, al menos es importante poder crear un espacio donde haya el menor ruido posible y donde tengamos también la menor cantidad de distracciones posibles. That's a reality too. It's not just only meditators, okay, and spiritual people. And in the reality, working people, they needed their own space, right? That's what we call that. So therefore, some offices like they have a kind of wall, individual walls there, created some space themselves so they can focus whatever they have to do, right? So do not see other ones.
Y eso también ocurre en la realidad. No solamente los meditadores necesitan crear un espacio adecuado. En la realidad, por ejemplo, la gente que trabaja crea en su propio espacio de trabajo y a veces ponen estas paredes, estas divisiones, para poder tener un espacio donde pueden enfocarse. I think it's very clear in our spiritual meditation also needed like that, and the reality also, you know. So these days quite a bit challenge in our, you know, in reality life too, to in order to focus, concentration is so, I'm talking about myself too, it's not easy really. Y en la meditación es igual, deberíamos tener este espacio para enfocarnos. Pero bueno, en estos días la realidad que nos rodea es desafiante. Cada vez es más difícil poder encontrar un lugar tranquilo para poder concentrarse. Y Lama dice, para mí es muy desafiante también. So we all have to have think about us, you know, so then practice as the like focusing like for you know, I'm okay, not too bad. Morning practice in afternoon, mind mahakala, archi practice time. Sometimes kind of too not easy. It's just could not focus even the 1 hour doing my practice, you know. So it's kind of challenge. Pretty sure you all may have some, you know, like that. So Y la realidad es que todos debemos enfocarnos. Por ejemplo, practicar en la mañana puede ser a veces más fácil. Y Lama dice, eso es lo que yo intento. No es fácil, pero yo practico en las mañanas y luego hago mis prácticas de Mahakala y de Achi y me enfoco al menos durante 1 hora o un poco más en hacer mi práctica de concentración. Pero no es fácil, dice Lama. so therefore the focus is important, but at the same times focusing with the needed this perseverance, okay, which is we have to go back there. Y para poder enfocarnos, ¿qué vamos a necesitar? Necesitamos perseverancia. Así volvemos nuevamente al tema anterior. Necesitamos practicar la concentración y debemos perseverar en esa concentración. And then this says here, the Zapata Rinpoche taking quotation from one of the Milarepa's students, Repa Shiva is, Y aquí ahora Zapatro Rinpoche hace una cita de un estudiante de Milarepa, Repa Shewa Dorje, the Repa Shiva said, when we have a 1-2 friends, wonderful, it's good to have spiritual path. Practice. y entonces este estudiante de Milarepa, llamado Repa Sheva, dice, cuando uno tiene 1 o 2 amigos, es maravilloso. Then when we have a 3 more than 2, and then it starts kind of all the disturbance, the distractions. Pero cuando tenemos más de 2, es decir, 3 o más, entonces comienzan todas las perturbaciones y distracciones. So then Rebbe Shiva said, I think it's really better I can sitting myself, you know. Y entonces Repa Shepado dice, así es muy difícil poder sentarte y concentrarte. I mean, that is nothing wrong in an ordinary life. We needed friends, doesn't matter. It's always good to have. Okay, that's not talking about we don't need a friend. No, no at all. Okay. Y entonces, por supuesto, en la vida ordinaria vamos a necesitar amigos y hay que tener buenos amigos. Lama dice, yo no estoy diciendo que no tengan amigos. So we're not talking about that, but we're talking about here how the distractions started, you know. When there is more people, then it disturbs, yeah, you know, and the less it helps us.
to concentrate. Entonces, aquí de lo que estamos hablando es cómo surgen las distracciones, cómo vienen las distracciones y nos apartan de nuestra práctica. Por ejemplo, cuando queremos concentrarnos y tenemos demasiadas personas a nuestro alrededor. I think we all experienced this COVID issues, I think it's one way it's wonderful, one way it's so difficult. We cannot really see anybody else, Otherwise, we have ourselves have lots of time for whatever we need to do. But there is a challenge too. Y esto es algo muy curioso que pasó durante el tiempo del COVID. Fue muy raro porque durante un tiempo no podíamos ver a nadie y algunas personas tenían verdaderos desafíos con esto de no poder compartir con los demás. I remember at that time, of course, nobody can see each other very well. We have time our own self. So I have a wonderful time to really study so many done, writing kind of note things like that very fast. Now could not concentrate even 1 hour. I just so tired right away. I just give up sometimes. Let's say, let's take a break, something like that. Yes, Lamala, I agree. Entonces, Lama dice, durante este tiempo del COVID, por supuesto, era un tiempo muy desafiante, pero yo recuerdo que para mí fue un tiempo maravilloso, porque durante esa época yo tenía tiempo para poder practicar, estudiar, para concentrarme, y la verdad es que lo aproveché muy bien. Ahora que ya no tenemos el COVID, incluso poder concentrarme durante una sola hora es muy difícil. Ya cuando llego a ese momento estoy agotado de tener que hacer cosas o tener que lidiar con personas. Also, therefore, Rabbi Shiva does not mean we don't need a friend. We needed a friend, but we have to have a kind of, which is enough, not too much. Now, this day we want to be 100 friends in a Facebook, whatever we call it, and keep asking, being kind of. So, it's really disturbs for the practitioner actually, okay? And ordinary people, it's okay for them. The real practitioner, we don't need it actually. We need it, the positive one, the real one, few of them, that's enough, that's good enough. Entonces, aquí Repa Shepado no está diciendo que no tengamos amigos, lo que nos está diciendo es que no debe ser demasiado, no debemos dedicar todo nuestro tiempo a compartir con los amigos. Debemos simplemente compartir lo suficiente. Es bueno tener amigos, pero ahora las personas tienen demasiadas actividades sociales y, por ejemplo, tenemos el Facebook. Y eso está bien para la gente ordinaria, pero los practicantes serios no necesitan tener demasiados amigos, necesitan tener amigos serios que los ayuden en la práctica. Also, how simple what saying is today kind of needed in order to concentrate, in order to focus, we needed environments, surrounded us. It's very important. That's the truth. Once we really well done, then it doesn't matter. Wherever we can go, we can concentrate easily, it doesn't matter. But the beginner meditators, beginner practitioners, and everybody, it's always necessary to have a creating kind of your own space, the quietness, the less disturbance surrounded you. That's what I'm talking about here, okay? Entonces, aquí el enfoque es principalmente entender que al principio, para poder practicar la concentración, el practicante necesita tener un ambiente correcto, un ambiente donde pueda entrenarse. Pero una vez que ya te has entrenado, una vez que has logrado practicar la concentración, ya puedes ir a cualquier parte y tu mente no se va a perturbar. Pero al principio sí es importante tener este ambiente con pocas distracciones, un ambiente tranquilo donde puedas entrenarte. So now our homework is everybody
Doesn't have to, as I always say, it's wonderful you can meditate. There's nothing wrong. Okay, always those who want should do it, but doesn't have to be always. The meditation to think first. What is we are talking today's subject is the concentration, the focus. I have to think about what that really the samadhi means to you. What is really benefiting? What is not beneficial there? What is the obstacles there? So that is you have to first really has to know, So then we will see the qualities there, the quality of the focus, quality of the concentration, how it healthy for our self, or healthy for, in our job, and healthy for whatever it is. So that's we needed, our homework, okay? Entonces aquí todos tenemos ahora una tarea. Es bueno meditar, es bueno sentarte y meditar, pero ahora, antes de meditar, deberías pensar en la concentración. ¿Qué significa para ti la concentración? ¿Qué significa el samadhi o la concentración meditativa? Piensa qué es lo que no te ayuda, qué es lo que te aparta, cuáles son los obstáculos para la práctica de la concentración. Piensa luego en las cualidades de tener concentración y cuáles son los beneficios. Y luego que hayas reflexionado sobre esto, entonces medita. Okay, I'll stop here. Time is pretty over today. Thank you again, everyone. Thank you. Take care. And thank you, Soldi, too, very much. So, and see you. Oh, yeah, in a few days. I'm going to soon, the day after tomorrow, Dalai Lama's teaching, okay? So, just letting you know, guys. Okay, Lamala. So I'm going to take a couple of minutes to explain that to people and to invite them to our next empowerment, okay? Yeah, please. Lama nos comenta que va a estar ausente por unos días porque va a ir a compartir o participar en las enseñanzas de su santidad Dalai Lama. Entonces, le he pedido que me permita invitarlos al próximo empoderamiento, que es el viernes 25, en donde vamos a tener el empoderamiento o la iniciación de Usnisha Vijaya o Nanyalma. Y este es un empoderamiento muy, muy importante. ¿Por qué? Porque Nanyalma es una práctica de purificación de karma negativo, es una práctica que se asocia específicamente con los karmas pesados, con esas situaciones que no podemos superar, y es una práctica que definitivamente nos dará grandes bendiciones. Entonces, eso es el próximo viernes. Amy ha compartido en el chat la forma de registro para que se registren con calma. Y en la semana vamos a compartir un poco más sobre esta iniciación de Nanyalma, sobre esta deidad y la importancia de esta iniciación. Entonces, vamos a hacer las oraciones de dedicación. Thank you, Lamala. No sé si, Amy, si estás por ahí, ¿me puedes ayudar con las oraciones de dedicación? Claro. Dorje-chan, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Señor del Dharma, Gampopa, Pagmo Drukpa y Señor Trikumpa, por favor confieran a nosotros las más auspiciosas bendiciones de todos los lamas Kagyu. Por esta virtud, que pueda yo lograr el estado de omnisciencia y que todos quienes transitan en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, atraviesen el océano del samsara derrotando a todos los enemigos. Confusión, la causa del sufrimiento. Bodhicitta, la excelsa y preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el Lama tenga buena salud y larga vida. Ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho. Ruego para no ser separado de ustedes. Como Manjushri, al igual que Samantabhadra, realizaron el estado último, la budeidad, yo seguiré su camino y compartiré el mérito con todos los seres sensibles. Por la bendición del Buda, quien alcanzó los 3 kayas, por la bendición de la verdad del inmutable Dharma como tal,
por la bendición de la indivisible orden de la Sangha, que el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, venerable, preciado, bondadoso, lama raíz y lamas del linaje, Asamblea Divina de Yidams, asambleas de Budas, Bodhisattvas, Yogi Yoginis y Dakinis, morando en las 10 direcciones, por favor, escuchen nuestro ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que podamos beneficiar a todos los seres a través de nuestro cuerpo, palabra y mente. Que las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia y celos no surjan en nuestra mente. Que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento. Que nuestro flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta, y a través de esto nos convirtamos en maestros espirituales con buenas cualidades como el infinito del espacio. Que consigamos el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida, que el tormento del sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de nuestra muerte, que no muramos confundidos por pensamientos negativos, que no muramos confundidos por la visión errónea, que no experimentemos una muerte prematura, que muramos gozosa y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es y la claridad permeante del Dharmata, que nosotros, en cualquier caso, consigamos el logro supremo de Mahamudra en el momento de nuestra muerte o en el bardo. Que por las virtudes acumuladas en los 3 tiempos, por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Trikumpa Ranashri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen e incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino, rodeado de montañas cubiertas de nieve que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad sin excepción, Tenzin Gyatso, tú que eres uno con Avalokiteshvara, que permanezcas firme hasta el final del samsara. Personificación de las 3 joyas preciosas Padmapani, el que sostiene las enseñanzas del victorioso, viendo el significado todo bondad con el ojo de la sabiduría, usted que establece actividades espontáneamente, tenga larga vida por cientos de kalpas. Noble Manjushri, Señor de la Palabra, el que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara de las sabias enseñanzas, que usted, que es la luz del Dharma, tenga larga vida por cientos de kalpas. Aquel conocido en la tierra sagrada como Aryadeva, emanado en el clan Gar del Tíbet oriental como Chodimpa, hijo de corazón de Jiten Gompo, que la vida del glorioso Garchen permanezca firme por 100 eones. En esta era de conflictos, cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, que a través de su poderosa conducta como de Vajra, toma pesadas responsabilidades de las enseñanzas imparciales, que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida. Janju Simju Rinpoche Moje Bonam Jiju Jewa Namba Meba Kone Kondo Bewa Shum. Well, thank you again, everyone. So make sure everybody, I can think about when I got Dalai Lama. So everybody with you all with me, Dalai Lama, okay? So please take care. Thank you, Lamala. Thank you. El Amalá dice que él va a ir a visitar a su santidad Dalai Lama, pero que todos vamos a ir con él, que él nos va a llevar a todos con él. Thank you, Lamala. Thank you. Thank you, Soldi. Thank you, Amy. Thank you, Lamala. Gracias, Soldi. Gracias, Amy. Buenas noches para todos. Estaremos con el Dalai Lama. Así es.